información. Y esta es una particularidad del sistema visual. Entonces, en este diagramita, a lo mejor por ahí lo podemos ver un poquito más claro. Nosotros tenemos, bueno, el ojo izquierdo con su retina, el ojo derecho con su retina, y podemos de alguna manera dividir, ¿sí?, la retina, digamos, del área temporal izquierda y del área nasal izquierda. Lo mismo que tenemos el área temporal derecha y el área nasal derecha de la retina. Entonces, la información que proviene del campo visual, digamos, izquierdo, que sería este, ¿sí?, es procesada por la región nasal de la retina izquierda, y esta región nasal dijimos que a la altura del quiasma óptico cruza la línea media y viaja hacia el hemisferio derecho. A su vez, el área, digamos, temporal de la retina derecha es la que atraviesa el quiasma óptico sin cruzar la línea media y lleva información al hemisferio derecho. Lo mismo ocurre con el campo visual derecho, ¿sí? Hay información que proviene de la retina, del área nasal, de la retina izquierda, que cruza, ¿sí?, y envía información al hemisferio izquierdo, y a su vez también hay información del área temporal izquierda que no cruza el quiasma óptico y lleva información hacia el hemisferio izquierdo. Es decir, que el hemisferio izquierdo recibe información visual, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Lo mismo sucede con el hemisferio derecho. Y esto, ¿sí?, se ha podido identificar que es a través de digamos, cómo se produce el pasaje por el quiasma óptico. Es decir, que en el quiasma óptico no se entrecruza toda la información visual. Se entrecruza parte de la información. La otra sigue siendo conducida por la vía homolateral. La información visual también llega, digamos, y es relevada por el tálamo, en este caso, por el núcleo geniculado lateral del tálamo, que a su vez también, digamos, tenemos uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y los axones que llegan a este núcleo geniculado lateral, ¿sí?, provienen que, digamos, mantienen separada la información que proviene de cada ojo y generan como un mapa ordenado de la información correspondiente al sector del campo visual que codifica. Si nosotros lo vemos en este diagramita, ¿sí?, el núcleo geniculado lateral del tálamo, lo podemos subdividir, ¿sí?, en 6 capas. La 1 y la 2 son las capas que se llaman magnocelulares, 3, 4, 5 y 6, capas parvocelulares. Las capas magnocelulares, que serían la 1 y la 2, reciben información proveniente de estímulos de baja frecuencia y espacial y alta frecuencia temporal. Y las capas parvocelulares son sensibles a los componentes espectrales de la luz. Es decir, que ya hay un procesamiento superior de la información del sistema visual a nivel del tálamo. A su vez también, ¿sí?, hacia a dónde llega, a dónde impacta la información del ojo izquierdo o del ojo derecho en este, digamos, núcleo geniculado lateral del tálamo, es diferente y está organizado en función de las capas, ¿sí? Es decir, que los impulsos de la hemirretina nasal, ¿sí?, izquierda, llegan a la capa 1, 4 y 6 del núcleo geniculado lateral derecho. La información de la hemirretina temporal del ojo derecho
llegan hacia las capas 2, 3 y 5, ¿sí? De este núcleo geniculado lateral derecho. ¿Mm? Lo mismo ocurre, digamos, en lo que sería el núcleo geniculado lateral izquierdo, ¿no? Entonces, esta complejidad en cuanto a cómo se asocia o cómo se integra la información a nivel del tálamo es lo que ha sugerido o permite este, precisar que el tálamo no sería solamente una estación de relevo de la información visual, sino que ya hay un procesamiento más bien integrador de esa información y que puede, por ejemplo, estar explicando lo que es la rivalidad binocular, es decir, cuando se presentan dos imágenes diferentes en cada ojo, una imagen diferente en cada ojo, ¿sí? Y estas suelen competir, ¿sí? Algunos instantes, algunos segundos, hasta que una de las dos prevalece y determina la percepción del sujeto de esa información, ¿sí? Esto se estaría dando, por ejemplo, a la altura de este núcleo geniculado lateral talámico. A su vez también, la información del tálamo, ¿sí? Es transmitida a lo que es la corteza visual primaria. La corteza visual primaria, ustedes saben que está ubicada a nivel de lo que es el lóbulo occipital, y esta corteza también está organizada, ¿sí? En una serie de capas, ¿sí? O de estratos, y que de alguna manera la información muy organizadamente va a llegar desde las vías, desde los núcleos talámicos, desde el núcleo talámico, perdón, hacia diferentes capas de esta corteza visual primaria. También tenemos en este caso, ¿sí? El área visual primaria, y a su vez también tenemos una corteza visual primaria perdón, secundaria, y que a su vez también establece después comunicación con áreas de asociación superiores. Esta sería más o menos la organización de las proyecciones, ¿sí? Desde lo que es el ojo derecho, el ojo izquierdo, cómo viaja, por ejemplo, lo que sería la información hacia el lado derecho, la hemirretina nasal, la hemirretina temporal, cómo cruzan o cómo atraviesan el quiasma óptico, ingresan al núcleo geniculado lateral del tálamo, y de allí se deriva la información hacia las distintas capas de la corteza visual primaria. Esta información de la corteza visual del lóbulo occipital proyecta hacia áreas, digamos, o hacia vías de tipo, de la corriente que se denomina dorsal, ¿sí? Y se da una percepción, un procesamiento de la percepción visual, y a su vez también proyecta hacia áreas de la corriente ventral, perdón, el área ventral es la que estaría procesando más bien percepción, y el área dorsal, información para la guía de la acción, ¿sí? O las respuestas que van a llevar, digamos, como consecuencia la interpretación y el procesamiento de esta información visual. Bueno, entonces, para resumir, y sé que es complejo y es difícil y es complicado, pero me parece que algunas cosas que se pueden recomendar es que tengan en cuenta, digamos, cuáles son las particularidades de cada uno de estos dos sistemas de los sentidos en cuanto a las características de las células, en cuanto a cómo viaja la información, ¿sí? A qué área, digamos, del tálamo llegan, y a su vez también, bueno, dónde se ubican, por ejemplo, las cortezas sensoriales primarias de cada uno, qué tipo de estímulo sensorial son los que tienen la capacidad de percibir, ¿sí? Creo que, bueno, teniendo en cuenta esos aspectos y pudiendo hacer una comparación entre uno y otro de estos sistemas sensoriales, van a poder, digamos, como desenvolverse y van a poder desarrollar las actividades que les vamos a proponer. Y bueno, y por supuesto,
cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier consulta, tenemos la posibilidad de ir resolviéndolas por los foros. Así que, bueno, yo les dejo un saludo eh, y espero que les sea de utilidad y, bueno, pido disculpas por las dificultades técnicas en los videos anteriores. Un abrazo.